En, nom- en nombre de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y de su presidente economista Sisto López, damos la más cordial bienvenida al webinar La OPE, factor de equilibrio en el mercado petrolero internacional, expuesta por el doctor Johnny Márquez. A continuación voy a hacer un pequeño resumen curricular del doctor Johnny Márquez. El doctor Johnny Márquez es un abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello. Entre sus muchas especializaciones tiene doctorado en Derecho Internacional Público, realizado en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Maestría de especialización en Derecho y Economía de la Energía, realizado en la Universidad Sorbona de París. Formación especializada en Comercio Internacional de Petróleo y Finanzas Internacionales, en materia petrolera, realizado en el Instituto Francés de Petróleo, IFE. Entre algunos de sus trabajos en su larga y extensa experiencia profesional, tenemos en materia petroquímica y petrolera, ha sido abogado de la Consultoría Jurídica del Instituto Venezolano de Petroquímica, IBP, hoy Pequiven de Venezuela, asesor legal de la empresa petroquímica Dominico Venezolana, Petrodove, en Santo Domingo, República Dominicana. Director adjunto de Asuntos Internacionales y luego asistente ejecutivo del viceministro en Asuntos Internacionales en el Ministerio de Energía y Minas de Venezuela. También ha sido diplomático de carrera, habiendo servido en las embajadas ante las comunidades europeas, hoy Unión Europea. Ha recibido las siguientes condecoraciones: oficial de la Legión de Honor en Francia, Orden al Mérito del Trabajo en su segunda clase en Venezuela. Es miembro extranjero de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y miembro de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos. A continuación, el doctor Johnny Márquez. Tiene la palabra, profesor Johnny Márquez. Bueno, muchísimas gracias a Yajaira, al ingeniero Yajaira Escalona, y quisiera de igual modo agradecer al presidente Sisto López González, presidente del SBIC, a su secretario José Alberto Rivas, ingeniero también, y a toda una serie de personas que he invitado en el exterior para participar en este seminario o en este conversatorio, porque precisamente, y quisiera agradecer de modo muy especial también a la doctora Lorena Abadía Patiño, quien tuvo la gentileza de preparar estas láminas para que ustedes las disfruten. Así entonces que con estos agradecimientos, yo quisiera solicitarle al presidente que me pueda ir pasando las láminas para ir entonces haciendo los comentarios y tratar de hacer esta presentación más un conversatorio que algo formal. Dentro de los antecedentes de la OPEP está que las 7 hermanas, la Shell, la Exxon, la Mobil, la Socony, la British Petroleum, la Chevron, que está todavía en Venezuela, y la Gulf Oil, rebajaron los precios de referencia de los crudos marcadores de los países productores del Golfo Pérsico. Y también en Venezuela. Ello trajo una reacción porque fue una reducción unilateral de esos precios, lo que indudablemente echó hacia atrás todos los planes de exploración y de explotación por parte de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico. Esta reacción fue avisada y comentada por el entonces ministro de Energía y Minas, o de Minas e Hidrocarburos en ese entonces, el doctor Juan Pablo Pérez Alfonso, quien se puso en contacto con su colega, ministro de Petróleo y Recursos Naturales del Reino de Arabia Saudita,
que vamos a ver ahora en persona. Creo que en la próxima lámina vamos a ver exacto que esto se produjo en el año 59. ¿Y quiénes son entonces los... aquí está Juan Pablo Pérez Alfonso, que es conocido por nosotros, y está el jeque rojo llamado Abdullah al-Tariki, ¿verdad? Quien murió en Egipto hace como unos 4 o 5 años. Entonces, el ministro Pérez Alfonso invita al ministro Abdullah al-Tariki a que venga a Venezuela. Hacen una declaración conjunta en lo que hoy son las torres del Centro Simón Bolívar, y ello se basa y es el fundamento para una cooperación entre el Medio Oriente y Venezuela. Entonces, el gobierno de la República de Irak en el año de 1960 invita a altas autoridades en materia de hidrocarburos y de petróleo a que haya una reunión en Bagdad. ¿Quiénes eran? Irán, Kuwait, Arabia Saudita. Creo que me está faltando uno que debe estar por ahí. Y por último, Venezuela. Estos países discuten una cooperación, una necesaria cooperación entre los países productores de petróleo del Medio Oriente y de Venezuela, lo que trae por consecuencia la necesidad de crear un organismo internacional que regule los precios del petróleo, que establezca la cooperación de política internacional en materia de políticas energéticas de los países miembros. Y lógico, como lo reconoció el doctor Pérez Alfonso, este sistema estuvo basado en la Comisión de Precios de la Regulación Ferroviaria de Texas, en todo lo que era el ámbito de la cooperación. Entonces, esa fue la base que el ministro Pérez Alfonso obtuvo. Entonces, la reunión comienza el 10 de septiembre de 1960 en Bagdad, y el 14 de septiembre de 1960, hace ya 62 años, nace como tal la OPEP, como Organización de Países Exportadores de Petróleo, que va a reunir a estos 5 países, a los cuales se le van a ir uniendo toda una serie de países productores de petróleo, lo que indudablemente va a fijar un elemento importante de cooperación entre los productores petroleros de Medio Oriente y de Venezuela. El Estatuto Internacional de la OPEP, que por cierto fue redactado, casi nadie lo sabe, fue redactado en la primera reunión de la OPEP que tuvo lugar aquí en Caracas, y el estatuto se hizo exactamente en el Hotel Humboldt de esta ciudad capital. En ese Estatuto Internacional de la OPEP se va a determinar primero la coordinación de las políticas petroleras, por ser una organización intergubernamental permanente, que es como lo es reconocido por las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que están, y por ser un organismo de derecho internacional público, se le van a reconocer toda una serie de derechos e inmunidades diplomáticas? ¿Ok? ¿Cuáles son las misiones y objetivos de la OPEP? La coordinación y unificación de las políticas petroleras de los países miembros. Porque esto es muy importante, porque va a garantizar un suministro de petróleo estable a las naciones consumidoras, que es otro de los objetivos. Y por último, garantizar un retorno equitativo a la inversión de capital a las empresas petroleras internacionales que inviertan sus capitales en las industrias petroleras de los países miembros. O sea, que está en todo el objetivo de la OPEP, está el respeto de la soberanía de los países, que son los que tienen los recursos naturales, la coordinación necesaria entre los países para que exista como tal una política
Petrolera Internacional de la OPEP y, por último, un reconocimiento al capital de las empresas petroleras internacionales, que son las que realizan la exploración, la explotación, en algunos casos la refinación de el petróleo y sus productos. Así entonces que va a tener una presencia de la OPEP en el mercado petrolero internacional a través de esta política de cooperación. Adelante. Hace más de 60 años, efectivamente 62 años, de 1960 hasta la época, la producción petrolera de los países miembros va a realizarse a través de un sistema de cuotas nacionales de producción y exportación, porque es un modo indudablemente de mantener equilibrado el mercado, garantizando el suministro del consumo para las naciones consumidoras y con unas políticas razonables, con una justa fijación de precios que permita a los estados. Entonces, el rol de la OPEP en el marco de las relaciones internacionales se inició con la primera cumbre de la OPEP que se desarrolló en Argelia. Fue la primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno donde en el ámbito internacional existía la base de la cooperación norte-sur, ¿verdad? Que se realizó una conferencia en París sobre la cooperación norte-sur, el norte de los países industrializados y el sur de los países en vías de desarrollo. Pero en este mismo sur era donde estaban también la producción de petróleo y las naciones consumidoras reunidas pues en la parte norte de los hemisferios. Por una parte el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, y por otra parte Europa. Así entonces que se creó la OPEP con ese fin. En esa conferencia se dan dos elementos. Se crea el Fondo Internacional para el Desarrollo y se crea también un fondo de cooperación agrícola para los países en vías de desarrollo que requieran capitales para el desarrollo de sus distintas industrias, el desarrollo integral, no solamente la parte petrolera, sino el desarrollo económico integral de esos países. Gran parte de esa cooperación se hace en África. En Caracas, donde tuve la oportunidad de ser el secretario de esta segunda cumbre de soberanos y jefes de Estado, se realizó en el año 2000 la segunda conferencia que trajo por consecuencia el aumento de los precios del petróleo. Cuando se recibió el gobierno estaba en $10 por barril. Luego hubo una famosa reunión de ministros de Arabia Saudita, de Venezuela y México y fueron estabilizando el mercado petrolero. Fíjense que no solamente los países miembros, sino también con la cooperación de países productores de nuestro hemisferio, como lo es México. Eso trajo por consecuencia el aumento de los precios del petróleo hasta $150 por barril en julio del año 2008. Adelante. La OPEP entonces adoptó medidas de producción para mercados y precios, sobremontó la crisis financiera del año 2008, que fue más que todo una crisis de carácter inmobiliario, y trató precisamente de fijar márgenes de producción a fin de evitar la volatilidad de los precios petroleros. Adelante. En Riyadh, que también tuve la oportunidad de asistir, se celebró la tercera cumbre de soberanos y jefes de estados de la OPEP en Riyadh, en la capital de Arabia Saudita. Ella trajo por consecuencia la estabilidad del mercado, un análisis ambiental y el desarrollo de fuentes alternas de energía, porque indudablemente dentro del mix energético debe haber no solamente las fuentes de hidrocarburos, petróleo, gas, petroquímica, sino también las fuentes alternas de energía como sería el sol, el viento, la energía hidroeléctrica, la energía nuclear, la biomasa. Y en Francia, muy característico de Francia, y estuve también cuando estudiaba, es la fábrica
energética en base a las distintas corrientes del mar. Entonces, esta es una fábrica de energía que existe en Francia. Estamos con el amigo Daniel Suárez. Ok, de la tercera conferencia surge el Foro Internacional de la Energía, que no solamente va a tener a los países de la OPEP, sino también los países árabes. La OPEP es la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, la Organización de Países Africanos Productores de Petróleo y una serie de países que son países no OPEP, que son países productores de petróleo, que indudablemente no pertenecen a la asociación, pero que buena parte al final vamos a ver que a partir del año 2016 existe un acuerdo de cooperación en los países OPEP, no OPEP. ¿Qué hace la OPEP en los años 2010-2016 de este milenio? Bien, vamos a ver entonces, hay un suministro seguro y confiable a los consumidores. Se busca precisamente copar con los trastornos en el sistema financiero internacional y existe un inusitado crecimiento del mercado petrolero, especialmente en China, por la gran cantidad de personas que existen, y en la India también, que es un mercado importante. La capacidad de refinación de la India, como la ven, es muy importante. Es capaz de refinar entre 7 y 7,5 millones de barriles diarios. Y para satisfacer los requerimientos energéticos de la India de 1.380 millones de personas y de China, ya esta cantidad está sobrepasada 1.451 millones de personas para el año pasado. Y se dice que quien va a crecer más es la India. El Acuerdo de París del 2015 en materia ambiental, indudablemente que viene a sustituir el protocolo de Kioto, que ya empezaba a no ser cumplido por las naciones que hacían parte del protocolo de Kioto, y entonces era necesario dar un acuerdo general de París que se firmó indudablemente pues en la Ciudad Luz en el año del 2015. Les recuerdo que tiene una gran importancia la parte ambiental dentro de la consideración actual de la OPEP. Hay un departamento especial en materia ambiental. Les hablaba de que a partir del 2016 hay un acuerdo de cooperación entre países productores OPEP y no OPEP, con el fin de ¿qué? De estabilizar el mercado, de rebajar los inventarios, porque si usted indudablemente tiene inventarios, indudablemente lo sabrá el economista Sisto, de que no va a haber entonces demanda porque tiene inventarios necesarios. Y es necesario también aumentar el suministro, especialmente en hidrocarburos menos contaminantes que el petróleo, como es el gas natural o el gas licuado, ¿verdad? Que se licúa este gas y que luego va a un terminal marítimo para su regasificación. Entonces, la OPEP tiene acuerdos de cooperación con la Agencia Internacional de la Energía y buscan juntos los cambios que pueda haber en el mundo del petróleo, cuáles son las tendencias en materia de crecimiento de la demanda de el gas, por ejemplo, o la transformación del carbono en otros energéticos no contaminantes. En el año 2020 tenemos algo que sucede, que es una epidemia a nivel internacional que trae por consecuencia el no salir de casa porque existe afuera una contaminación de un virus aéreo que es indudablemente de alta transmisibilidad. Y al no salir afuera, en la próxima lámina lo verán, indudablemente que no hay cómo utilizar el carro, gasolina, no hay cómo utilizar los aviones, jetqueros, y no hay cómo utilizar los grandes navíos que usan bunkers para su suministro energético. El precio del crudo y sus derivados, indudablemente que tiene grandes descensos, porque al no existir una demanda
la gran cantidad de inventarios hizo mismo que el precio del petróleo fuera cero, porque no tenía dónde colocarse, porque por la gran cantidad de inventarios toda vez que la gente no consumía. Entonces, hubo necesidad de buscar entonces elementos que permitieran una mayor explotación de los recursos hidrocarburíferos, especialmente en los países asiáticos, donde se notó un gran crecimiento de la demanda energética por parte de China. China consume alrededor de unos 19 millones de barriles diarios, y la producción petrolera china es ínfima, es 5 millones de barriles diarios, con, yo diría que yacimientos con una cierta obsolescencia tecnológica. El esquema de la comercialización es muy importante porque en Asia va a haber un gran consumo de energía. No solamente China, no solamente la India, sino también Corea del Sur con sus desarrollos. En Corea del Sur están las dos refinerías, yo diría que más importantes del mundo, junto con las que existen en la India. Y por lo tanto, el crecimiento de la demanda es un crecimiento exponencial. Adelante. Existe este acuerdo entre países OPEP y no OPEP. Podemos destacar dentro de los países no OPEP, que indudablemente están junto con los países de la OPEP. Podríamos destacar, por ejemplo, a Azerbaiyán, a Bahrein, a Brunei, a Kazajstán, a Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán, Sudán del Sur. Indudablemente de ellos el más importante que ahorita nos conmueve y que hemos hecho análisis de su política petrolera, indudablemente Rusia, con una producción de 10.5 millones de barriles diarios para el año 2020 y con unas reservas de solo 88.000 millones de barriles, lo que lo hace completamente ínfimo en relación con Venezuela y en relación con Arabia Saudita. Y es bueno que nosotros tomemos estos datos porque indudablemente el gigante ruso tiene sus pies de plomo y dentro de ellos está precisamente esa falta de reserva y la explotación que está haciendo en Siberia a través de su crudo marcador, que es el crudo Urals de 31 grados API, pero que indudablemente ya son yacimientos que tienen más de 30 años de producción y que están con una cierta obsolescencia tecnológica. Eso ha llamado a que Rusia tenga que hacer exploración en el Mar de Aral y que tenga que hacer precisamente exploración en otros sitios un tanto difíciles de hacer una exploración por la capa de tundra de nieve que existen en esos territorios, lo que hace difícil realmente la exploración. O sea que para mí Rusia tiene sus pies de plomo. Ahí están los organismos internacionales que rigen, pues digamos, el mundo petrolero internacional en sus previsiones. Está la Agencia Internacional de la Energía, que tiene sede en París, 17 de abril de la Confederación. Está la OPEP, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, la Organización de Países Africanos Productores de Petróleo y los grupos G7 y G20. Por cierto, el G20 se está reuniendo actualmente en Asia. En la 32 reunión de ministros de petróleo de la OPEP, no OPEP, o sea, la OPEP más 10, hubo un aumento de 100.000 barriles diarios, pero más tarde se produjo un gran descenso en otra reunión, en la número 33 de OPEP, donde se produjo una gran reducción de 2 millones de barriles diarios, ¿verdad? Y esto a pesar de los esfuerzos del presidente Joseph Biden de convocar a Arabia Saudita, un aliado internacional, para que no redujera el volumen de esos 2 millones de barriles, pero indudablemente le falló. Esto trajo por consecuencia un aumento de la espiral inflacionaria en los precios de la gasolina y todo el transporte de una serie de insumos de carácter alimenticio, de insumos de carácter industrial, y esa aceleración
momentánea de la inflación trajo por consecuencia la pérdida de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que pasó del control del Partido Demócrata al Partido Republicano. Estas son las consecuencias. Y también hubo consecuencias en Europa de esta reducción de 2 millones de barriles diarios, que es cierto, tensó los precios del petróleo, pero en situaciones en las cuales Europa estaba, que dependía en un 40% de los hidrocarburos, petróleo y gas de Rusia, a tensar como tal la situación y a tener que reducir el consumo obligadamente, porque precisamente el viejo continente dependía en un 40% de los suministros de una nación que luego negó su presencia en el derecho internacional de las naciones porque tuvo una invasión con un país de la comunidad internacional y una cesación de territorios en el 2014 en la península de Crimea, antes en el 2008 con problemas con Georgia, con el nacimiento de 2 pequeñas repúblicas que no han tenido ningún reconocimiento internacional, solamente en 2 países. Bien, esto entonces trajo también por consecuencia recientemente un referéndum que se hizo en 4 regiones de Ucrania para que ellas pasaran a control ruso. Pero indudablemente ya vimos que Gerson fue recuperada por el gobierno democrático actual de Ucrania. Así entonces que la OPEP busca esta estabilización del mercado petrolero mundial, tiene sus consecuencias de carácter geopolítico, tuvo sus consecuencias en la América del Norte, en especial en las elecciones de medio término de el sistema electoral norteamericano y parte de la renovación también de la Cámara del Senado, los gobernadores, y tuvo un impacto que se vio en estas elecciones de medio término. Así entonces, vamos a ver si tenemos unas páginas finales de esta presentación para que hagamos esto un conversatorio, en el sentido, digamos, de que tengamos sus preguntas y que podamos dilucidar un poco más de esta presentación que con mucho gusto se hizo y que estoy completamente a la orden para las preguntas que ustedes tengan como inquietudes a hacer. Gracias. Bueno, en nombre de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y de su presidente economista Sisto López, le damos las gracias al doctor Johnny Márquez por su brillante y excelente exposición. Muchísimas gracias, fue muy enriquecedora. Ahora se abre el derecho de palabra o de participación, recordando siempre que sean 3